es inconveniente y 30 minutos de preguntas y respuestas. Yo te aviso 5 minutitos antes de acabar el compartimiento para que tranquilamente nos puedas exponer. ¿Te parece? Claro que sí, Jessy, con todo gusto. Gracias. Todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeras. Me llamo Francisco y he vivido la experiencia alcohólica. Muy agradecido con mi poder superior. El día de ayer no bebí, hoy estoy vivo, hoy quiero vivir mi programa. Y gracias al grupo por la invitación a compartir un tema tan importante como son las tradiciones. La importancia de las tradiciones. ¿Por qué son importantes las tradiciones? Quiero hacer antes de iniciar la charla, hoy con todo esto de la pandemia hemos tenido la oportunidad de por este medio electrónico poder llegar a muchísimos lugares y transmitir el mensaje a lugares lejanos y compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Y un día me habló una chica de un grupo de 12 pasos con respecto a una duda que tenía en las tradiciones y me decía que quería saber mi punto de vista sobre las tradiciones y me preguntaba si no se requería hacer una junta especial solo para aquellos que les interesara conocer acerca de las tradiciones. Yo le di mi punto de vista, que es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. La importancia de nuestras tradiciones. A lo largo de mi práctica, de mis 24 horas en un programa de recuperación, me he dado cuenta que las tradiciones como que no les ponemos mucha atención o no queremos ponerle mucha atención a las tradiciones. En mi grupo, en mi primer grupo que yo milité cerca de 11 años en ese grupo y había junta de estudio de pasos y junta de estudio de tradiciones. Lo curioso es que en las juntas de estudio de los pasos se llenaba el grupo y en las juntas de estudio de las tradiciones se vaciaba el grupo. Como que no le dábamos mucha importancia a las tradiciones, como que le dábamos mucha importancia a mi recuperación y yo quería solo mi recuperación. Esta chica me decía que porque llegaban personas nuevas y que querían, pues estaban muy ávidas o muy ávidos de conocer pues cuál era la solución para la enfermedad. Y entonces quería o se pretendía hacer que las juntas de estudio de las tradiciones pues no llegaran a los nuevos hasta después de mucho tiempo. Y yo le hablé de lo que significa Alcohólicos Anónimos, de lo que representa nuestro logo de Alcohólicos Anónimos y cuál es el simbolismo de ese logo de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos es un triángulo y este triángulo está encerrado en un círculo. Este círculo es la vida. ¿Cómo puedo vivir en la vida, en amor, en armonía, en paz, en tranquilidad? Hay que recordar que un alcohólico como yo no solo es adicto a una sustancia externa llamada alcohol o cualquier otra sustancia, que un adicto es adicto a cualquier cosa, persona o circunstancia que le ayude a evadir, a no sentir o a tratar de controlar un dolor emocional profundo. Esa es la definición de adicción. Y a mí me gusta mucho esta definición de adicción porque la tomo para mí, porque yo busqué a través de una sustancia no sentir, yo busqué a través de una sustancia evadirme de la realidad o busqué a través de la sustancia controlar un dolor emocional profundo dentro de mí que yo no sabía que tenía ese dolor emocional profundo. Yo justifiqué mis consumos por muchas otras razones, pero nunca por un dolor emocional profundo. Obviamente, una de las primeras sustancias con las que yo me topé, aún incluso antes del alcohol, fue la codependencia o la dependencia a otro ser humano. Siempre tratando de buscar la aceptación, la aprobación, la calificación de otro ser humano. Siempre buscando que me admiraran, que me amaran de fuera.
Una de las características de los que tenemos una adicción, que en los grupos es muy generoso o han sido muy generosos, nos dicen que los adictos tenemos baja autoestima. Yo no sé, pero en todo el tiempo que tengo en caminar en los grupos de los 12 pasos, yo no he conocido un solo grupo que tenga un termómetro que mida la autoestima. Y que cuando llega el nuevo o la nueva te lo pongan y digan, ay, este tiene 16 de autoestima, ay, este tiene 25, ay, este tiene 50. La adicción, la mayor parte de los que somos adictos, no tenemos autoestima. No es que tenemos baja autoestima, no tenemos autoestima. Y por lo tanto no tenemos autoamor con nosotros mismos. No tenemos autorreconocimiento y autoaceptación de quiénes somos. Por eso nos cuesta tanto trabajo y hemos establecido, bueno, nos cuesta tanto trabajo establecer relaciones con los demás. Y uno de los factores que más influye en un adicto como yo es tratar de ponerme máscaras para tratar de impactar a otro ser humano para que vea solo lo que yo quiero que vea de mí. No que vea la totalidad de lo que soy, sino que vea la parte que yo quiero que vea. Porque si ve la verdad de quién soy, de cómo pienso y cómo siento, pues a lo mejor no se queda, se va. Y entonces, Coda a mí me regala algo maravilloso, que es establecer relaciones auténticas, sanas, honestas y amorosas. En primer lugar, conmigo mismo. Y como resultado de establecer una relación sana, honesta, auténtica y amorosa conmigo, soy capaz o tengo la posibilidad de empezar a establecer relaciones sanas, auténticas, honestas y amorosas con los demás. Pero tiene que empezar por mí. Este es un trabajo para mí. Y muchos de los que llegamos a codependientes, llegamos a veces porque no aguantamos a la pareja o llegamos enojados con una pareja o con la relación con mamá o con el patrón o con los hijos, porque los hijos no son como yo quiero que sean, porque no actúan como yo quiero que actúen, porque no piensan como yo quiero que piensen, porque no me da los satisfactores que yo necesito, porque no cumple las expectativas que yo me he formado con respecto a ese otro ser humano, porque no llena mis vacíos, mis huecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente el adicto como yo establece las relaciones para alguna de estas condiciones, pero la mayor parte de nosotros para reunir todas esas condiciones, no solo una parte, todas esas condiciones. Cuando en el grupo nos preguntamos, o yo me pregunto en el grupo, con honestidad, Francisco, ¿tú establecerías una relación con alguien igual a ti? La primera respuesta de los que somos auténticos, honestos, y hoy que nos hablaba el pensamiento del día acerca de la honestidad. Con honestidad, ¿tú te relacionarías con alguien igualito a ti? Bueno, ¿te casarías con alguien igualito a ti? ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Y la primera respuesta de muchos de nosotros es, ni loco, si yo solo no me aguanto, si yo solo no me entiendo, si yo para tener conflicto no necesito otra persona. Conmigo mismo me basta porque tengo un diálogo interno, un diálogo en mi mente donde hay dos personajes, el buenito y el malito, ¿no? Y se están peleando constantemente entre el bueno y el malo aquí en mí, ¿no? Y yo me pregunto y me respondo y me respondo y me pregunto, y el bueno le dice al malo, el malo le dice al bueno, pero todo está dentro de mí. Y eso se llama locura. Literalmente se llama locura. Entonces, ¿por qué son importantes las tradiciones? Bueno, decíamos que esta parte del círculo es la vida. ¿Cómo me relaciono yo con la vida? ¿Me relaciono a través del amor o me he relacionado con la vida a través del miedo? Para poderme relacionar con el mundo allá afuera, necesito hacer algunos cambios o que se hagan algunos cambios en mí, en mi personalidad. Cuando le preguntaron a un doctor en los inicios de la formación de Alcohólicos Anónimos, le preguntaban que qué era
lo que tenía que hacer un adicto que ya no tenía remedio. Dice, pues ese adicto lo que necesita es un cambio psíquico completo. Un cambio psíquico, un cambio de su psique, de cómo percibe la vida. Porque normalmente el adicto como yo percibe la vida de una forma amenazante y a través de mucho miedo. Y distorsiona la realidad de cómo es a como yo quiero que sea. Entonces los adictos necesitamos un cambio psíquico completo. Y ese cambio psíquico completo solo se puede lograr cuando intervienen algunos aspectos. La base del triángulo se llama recuperación. Y la recuperación la voy a obtener a través de la práctica de mis 12 pasos. El adicto normalmente ha estado en conflicto con el externo, con todos los seres humanos, no con uno, con muchos seres humanos. Porque el adicto como yo aprendió a relacionarse con los dos, con los demás, a través de la manipulación, a través del control, a través de la manipulación, o a través del control, a través de la dependencia absoluta de otro ser humano. Los que somos adictos no establecemos relaciones por establecerlas, establecemos relaciones para manipular, para controlar o para depender. Y entonces, si yo dependo de otro ser humano, le estoy cargando la responsabilidad de que ese otro ser humano se haga cargo de mí, que llene mis expectativas, o que llene mis expectativas, mis deseos, mis caprichos, mis huecos, que cubra mis huecos, que cubra mis vacíos, que sane mis heridas. Y eso no lo puede hacer ningún ser humano. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Cuando tú dependes demasiado de un ser humano y echas la responsabilidad de tu vida a otro ser humano, es una carga muy difícil de llevar para otro ser humano, porque tan solo a veces no puede ni con la suya propia, imagínate que se haga cargo de lo tuyo. Y cuando dependes en esa forma, lo que haces es que la otra persona se canse algún día y se vaya. La otra forma es la de estar manipulando a través del control al otro ser humano, tratando de cambiar a ese otro ser humano para que sea como tú quieres, como tú esperas, como tú te has imaginado que quieres a ese otro ser humano. Y el control hacia otro ser humano es echarle la cuerda, una soga al cuello, y cada que controlas a ese otro ser humano, es ir jalando poco a poco de la soga hasta que el ser humano tiene que tomar la decisión de que muere a su vida individual para entregarse completamente a tus caprichos, a tus deseos, a lo que tú quieres, a tus expectativas, o quitarse la soga para salvar su vida. Ahorita se hablaba de la perfección o el perfeccionismo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tratado de ser perfectos ante los demás? ¿Y por qué quiero ser perfecto? Porque en el fondo, no me siento lo suficiente para obtener el reconocimiento de los demás con lo que soy. Por eso tengo que ponerme una máscara maravillosa llamada perfección. Pero esa máscara de la perfección hace que los demás sean como son y empiecen a hacer lo que nosotros hicimos en un momento de nuestras vidas, a depender de otro ser humano, de su aprobación, de su calificación, de su apapacho, de su caricia, de su amor. Y si no lo obtengo, me resiento, me enojo y me resiento. Entonces, la parte de abajo del triángulo es la recuperación. Pero una de las paredes importantes que sostienen al triángulo se llama tradiciones. ¿Por qué? Porque las tradiciones me van a poder permitir, con la práctica de las tradiciones, tener unidad en donde quiera que esté. Ser uno con los demás. No ser el mejor, sino ser uno. En cualquier núcleo de seres humanos a que yo me incorpore, solo ser uno.
y hacer unidad. Nosotros dependemos de este grupo para poder sanar todo aquello que necesitamos sanar para establecer relaciones amorosas con los demás. Porque la mayor parte de las relaciones que hemos establecido han sido a través del miedo. Y necesito aprender cómo dejar el miedo y cómo me he relacionado a través de estas miles de máscaras del miedo para empezar a relacionarme con los demás a través del amor. Pero no de un amor como el que me han enseñado, porque a muchos de nosotros nos enseñaron el amor, pero nos enseñaron un amor muy desvirtuado. Nos enseñaron el amor egoísta. Nos enseñaron el amor posesivo. Nos enseñaron el amor de intercambio. Nos enseñaron el amor que da placer. Nos enseñaron que el amor tiene que ser de ida y vuelta. Yo te doy, pero ¿qué me das? O simplemente el desamor. Y hemos aprendido que ese amor es amor. Resulta que nada de lo que acabo de describir es amor. Es miedo. Y hemos dicho que amamos con posesión, con egoísmo, con intercambio, por placer. Y digo que amo, pero es totalmente diferente lo que estoy sintiendo. El programa, la práctica de tus 12 pasos, te va a llevar a descubrir en ti lo que es el verdadero amor. Porque el amor no viene de fuera, está en ti. En lo más profundo de cada uno de nosotros está la fuente inagotable del amor que no necesita aprobación ni calificación de los demás para sentirlo. ¿Y cómo vas a descubrir? La palabra descubrir es quitar lo que hemos puesto a esa esencia del amor que cuando llegamos a este mundo estaba limpia, clara, así, clara, transparente, cristalina. Era esa fuente del amor. Por eso, cuando tú ves a un bebé, lo primero que surge desde tu corazón es una sonrisa. Porque ese bebé es el amor puro. No tiene que hacer nada, no tiene que complacer a nadie, simplemente es. Y nosotros, en algún momento de nuestras vidas, dejamos de ser ese amor y entonces nos convertimos como en personajes para tratar de agradar, en primer lugar, a aquellos que nos dieron la vida, a papá y a mamá. Por eso hay que reconocer nuestra historia. Tu codependencia o tu dependencia a otro ser humano no surgió en tu relación de pareja. Nació hace mucho tiempo cuando eras pequeño, cuando pensaste que algo en ti estaba mal o cuando había castigo por hacer las cosas como las hacías y aprendiste que hacer las cosas como papá o mamá quería, a lo mejor no te daban amor, pero ya no te daban castigo. Y si no te castigaban, sentías que eso era amor. Y no estoy juzgando a papá y a mamá, simplemente lo hicieron porque tampoco nadie les enseñó el camino del amor. Nadie les enseñó a caminar a través del amor. Y nuestros padres aprendieron pues, lo que les enseñaron nuestros abuelos. Y a nuestros abuelos nadie les enseñó el camino del amor. Por eso hoy somos tan afortunados en estos tiempos de tener un programa maravilloso que crea un puente entre el miedo y el amor. Y la forma de transitar este puente para llegar al amor incondicional se llama programa de recuperación. 32, 12, 24, 36 principios. 36 principios. 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos del servicio. Y cuando nosotros aprendemos y practicamos estos principios, estamos permitiendo que se haga un cambio psíquico completo en nosotros
Y ese cambio psíquico completo que surge y que se da en cada uno de nosotros nos va a permitir hacer, creer y sentir cosas que antes no podíamos con nuestros propios medios. Se nos ha regalado un don, la gracia divina. Y entonces, de esta pared que hablamos, que son las tradiciones, es la forma como nuestro programa de recuperación nos va a enseñar cómo ser uno más. Nos va a enseñar a dejar nuestro egocentrismo a un lado y ponernos en función del servicio para los demás. Las tradiciones tienen una importancia tan profunda que si tú eres un practicante solo de los 12 pasos y no practicas las tradiciones, no puede haber manifestaciones profundas de este cambio psíquico en ti que puedas llevar a tu propia casa. A mí me gustan las tradiciones porque me dan la oportunidad de aprovechar las sugerencias que se me dan para no generar ya conflicto en ningún lado y poder estar en paz conmigo donde quiera que esté. E independientemente de las personas que puedan estar en esos grupos, saber que a mí me corresponde ser uno, llevar la unidad a donde quiera que estoy. Yo puedo hacer lo posible o hasta lo imposible para llevar unidad. ¿Por qué? Porque yo tengo programa. No sé si los demás tengan programa, pero yo, si soy un practicante del programa, entonces es primordial llevar las tradiciones a todos los aspectos de mi vida, pero tengo que empezar por el primer lugar, que es mi grupo, que es mi agrupación, que es poner en primer lugar y salvaguardar los principios para que codependientes o coda siga existiendo independientemente de mí. Yo no sé si tú necesites de coda, pero yo necesito de Alcohólicos Anónimos para poder estar sobrio estas 24 horas. Porque la adicción es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. No importa que no consuma hoy, la enfermedad sigue avanzando dentro de mí. Y muchas veces en los grupos de coda se nos ha olvidado nuestra enfermedad. Se nos ha olvidado que la codependencia es una de las adicciones madre de todas las adicciones. Se nos ha olvidado que la codependencia puede llegar a matarte y puede hacer que alguien más tome la decisión de morir a causa de una relación tóxica. Esta enfermedad mata, pero a veces no nos damos cuenta que nos está matando. Porque si tú no puedes establecer una relación sana, auténtica, honesta y amorosa, entonces te estás relacionando con los demás a través de puras máscaras y no estás siendo verdadero o verdadera ni auténtica y por lo tanto no puedes ser feliz. Porque tienes que estarte cuidando constantemente de las máscaras que te pones. Cuando yo llegué a la agrupación, tenía una colección de máscaras maravillosa, porque yo me ponía una máscara para ir al grupo, una máscara para estar con mi familia, una máscara para estar en el negocio, una máscara para estar con mis amigos, una máscara para estar con la relación de pareja. Estaba lleno de máscaras. Te voy a poner un ejemplo bien sencillito. Cuando yo estaba en la preparatoria, me salí de viaje con mis amigos de la prepa y nos fuimos a Oaxaca y nos fuimos ahí de mochileros a Puerto Escondido y todas esas partes de allá. Y mis amigos conocieron una parte de mí que yo quería que ellos vieran o que salía natural en mí.
pero que en casa no me permitía ser tan natural como era con los amigos. Y un día que llegué con los amigos, llevé a mis amigos a la casa y empezaron a platicar mis amigos con mi mamá y empezaron a platicar las maravillas que era Francisco. Mi mamá estaba boquiabierta y volteaba y se me quedaba viendo y los volteaba a ver hasta que no, mi madre es veracruzana, entonces no tiene muchos pelos en la lengua para decir las cosas. Entonces, mi madre al final les preguntó, ¿les puedo hacer una pregunta? Dijeron, sí. ¿De qué hijo me están hablando? No, pues de Francisco. Ah, es que ese hijo no lo conozco. Ah, el que ustedes están describiendo no lo conozco, porque yo me ponía la máscara para representar un papel, o a lo mejor me quitaba la máscara que me ponía en casa para que no vieran lo vulnerable que era, y ante los amigos tenía más libertad de no ponerme tantas máscaras y podía ser yo naturalmente. Esa es una de las partes que mi miedo me hacía para relacionarme con los demás. Con las parejas siempre intenté que vieran lo mejor de mí e incluso me puse tantas máscaras para que vieran que era fuerte, que no era débil, que no era sensible, que mi primer amor no creyó que yo en verdad la amaba por tantas máscaras que me había puesto. Y por ahí descubrí después de mucho tiempo en la agrupación que el adicto como yo está incapacitado por su propia naturaleza, por su enfermedad, a no sentir el amor. Y no recibir el amor ni dar amor. ¿Por qué? Porque muchos años antes yo había cerrado el camino que me conducía al amor, porque dolía. El amor dolía. Que no te dieran el amor como tú esperas, como tú deseas, como tú quieres, duele. Y entonces cierras tu corazón para no sentir ese dolor de que no te dan el amor, porque en ese momento tú pensabas que el amor tenía que ser de esa forma. Y como dolía tanto que no te lo dieran, pues yo cerré mi corazón al amor. Y entonces estuve incapacitado durante mucho tiempo para amar y para ser amado. Me casé a los 23 años. Yo no sentía amor por la mamá de mis hijos. Sentía una mezcla de todo lo que les describí al principio. Amor egoísta, o sea, es mi pareja, ¿no? Amor posesivo, amor de intercambio, amor de intimidad, de sexualidad, que yo decía que eso era amor, solo era placer, pero no era amor. Y entonces yo sentía mi corazón que estaba incapacitado para amar. Después de 22 años de convivir con la mamá de mis hijos, me di cuenta que yo no amaba. Y fue tan triste para mí darme cuenta que no amaba que intenté suicidarme la primera vez. Porque si en tantos años no había podido amar a un ser humano, pues ¿para qué vivía? Ni qué hablar de mis hijos. Tenía mis hijos, pero no los amaba. Tenía el amor de papá. ¿Qué te hace falta? Vas a la escuela, tienes ropa, tienes viajes. Pero mis hijos no querían nada de eso, querían amor. Querían sentir mi amor. Pero como yo estaba lleno de máscaras y me había puesto tantas barreras, mis hijos no podían sentir ese amor. La mamá de mis hijos no sentía ese amor. Mis novias nunca sintieron ese amor. Hasta que llegó a Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos me enseña lo que es amar, obviamente de la mano con mi poder superior. Y me empiezan a enseñar el camino del amor. No del amor del anterior, del amor incondicional, sin condiciones. El amor incondicional solo tiene 3 requisitos. Nada espera, nada busca, nada desea. Se entrega por el placer de entregarlo a otro ser humano, porque la fuente no está fuera de ti, está en ti.
Y en la medida que más entregas ese amor sin condiciones, es en la medida que el manantial interno del amor se convierte en un gran océano de amor que siempre se está nutriendo y abasteciendo. Cada día va creciendo esa fuente del amor. Entonces ya tienes capacidad de poder amar, pero al primero que tuve que amar fue a mí mismo. Y entonces regresamos nuevamente a la pared de las tradiciones. ¿Para qué me sirven las tradiciones? Las tradiciones fueron formadas a base de las experiencias de prueba y error a través de 7 largos años después de la creación de Alcohólicos Anónimos. 7 años donde eran más los miedos que había que la certeza de que podían convivir juntos. Imagínense la locura de aquellos primeros grupos que se formaron donde no había una forma de poder convivir y todos los que iban a la agrupación tenían una característica importante. Eran egocéntricos. Yo, mi, me. Solo pensaban en ellos mismos. Y entonces, esos 7 primeros años fueron muy complicados en la formación de los grupos, porque hablamos de las personalidades individuales que pueden juntarse en un grupo, no precisamente para llevar lo mejor de nosotros mismos, sino para sacar la enfermedad de nosotros en nuestros propios grupos. Tuvieron que pasar esos 7 primeros años y cuando se empezaron a hacer todos los requisitos para poder maniobrar o para poder convivir o para poder operar en los grupos o poder estar en los grupos, se crearon tantas reglas, se hicieron tantas cosas que nadie hubiera podido permanecer en un grupo de tantas reglas que ponían, ¿no? Y al final, pues este programa es un programa espiritual, es un programa para que el antídoto de nuestra adicción surja de adentro de nosotros, no viene de ningún lado, ya está en ti, solo que está adormecido. Por eso el 12º paso se llama despertar espiritual, despertar. Solo está adormilado tu espíritu, atontado, aletargado por tantas creencias equivocadas que tienes de ti, incluso del poder superior, de la vida, de las circunstancias, de la familia, de todo esto. La práctica de tus pasos te va a llevar a pequeñas experiencias espirituales, pero también te va a llevar o nos va a llevar a pequeños despertares espirituales a través de la práctica de cada uno de los pasos. No existe un solo paso que en la práctica de ese paso no te lleves si lo practicas con honestidad, con mente abierta, con intención y con acción, que no te lleve a pequeñas experiencias del espíritu en ti. Uno de los fundamentos de cada uno de los pasos es la aceptación. La aceptación. Aceptar los pasos. Aceptar que necesitas tener un cambio en ti y necesitas hacer un cambio en ti. La aceptación y la rendición son las experiencias que te van a llevar a esto, sensaciones de despertar. Y las tradiciones, la práctica de las tradiciones, el fundamento básico de las tradiciones es el anonimato. ¿Cuándo nosotros hemos querido hacer las cosas y dejarlo anónimo? No, mi egoísmo siempre quiere que me vean, que me reconozcan, que digan, ay, sí. Bueno, yo en mi grupo, cuando existen las semanas de unidad, siempre, el que llega a ser la semana de unidad quiere que sea la más chingona que ha habido en el
grupo. ¿No? Ay, y sacan recovecos y dicen, ay, es que ahora vamos a traer estos oradores y ahora vamos a traer esto y vamos a hacer aquello para que sea la mejor semana de unidad. Puro ego. Y curiosamente este programa está diseñado para pinchar el ego, para desinflar el ego. Y uno de los aspectos que más desinfla al ego se llama tradiciones. Las tradiciones te van a pinchar el ego en una forma impresionante. Por eso nos resistimos a la práctica de la mayor parte de las tradiciones. Porque cada tradición te va a pinchar el ego, tan solo con decir anónimo, no, pues yo les tengo que decir que a mí se me ocurrió, que yo les dije, a mí, tienen que ver que yo soy el coordinador de la mesa, que tienen que ver que a mí se me generaron todas estas ideas. Y las tradiciones nos van a detener un poquito en esto. Quiero leer rápidamente las tradiciones. En las tradiciones hay dos versiones. La versión simple, sencilla, la que conocemos, la que se acaba de leer, es la versión sencilla. Pero en 1946, cuando se crearon las tradiciones en un concepto un poquito más largo. Se complementa un poquito. Hay una parte donde quiero decir que se complementa la parte corta con la parte un poquito más, con la sugerencia más amplia. Pero para entender las tradiciones, quiero que estés con tu mente abierta y que te preguntes si estas tradiciones estás dispuesta a llevarlas a la práctica, no solo a tu grupo, a tu casa, a tu trabajo, con tus amigos. Porque cuando tú practicas las tradiciones en todos tus asuntos, tu ego se va a reducir en tal forma que vas a poder conocer lo que es la libertad. Y un individuo en libertad está listo para el amor. Primero, reconocerte como este individuo, saber que estás en libertad para poder saborear las mieles que nos regala el programa de conocer el amor. Te hago una pequeña experiencia con mi hijo. Cuando yo llego a la agrupación, mi hija tenía 14 años y tenía problemas de bulimia y empezaba con la anorexia. Mi hijo tenía 12 años, ya probaba mucho el alcohol, ya tenía problemas con el alcohol y empezó a probar las drogas. Al cabo del tiempo tuve la oportunidad de que mi hijo se fuera a estudiar al extranjero y se pasó en España 3 años. Y yo quería que mi hijo se quedara allá, porque era mi personalidad. Yo decía, mi personalidad adicta a estar en España, donde se bebe vino todos los días. Yo decía, wow, pues ese es el paraíso. Y luego si te vas a Ibiza, pues vas a estar mejor. Y mi hijo no se quiso quedar allá. Le resumo la historia. No se quiso quedar allá. Yo me enojé con él. Regresó acá. Y cuando mi hijo me expresó por qué no quería quedarse en Ibiza, me dijo, papá, en Ibiza y en España hay muchísima droga y yo ya no quiero eso. Y después me dijo, ¿y sabes también por qué quería regresar? Porque extraño que me abraces como Alcohólicos Anónimos te ha enseñado a abrazar. Desde el corazón, sin palabras, sin abrir la boca, solo juntar su cuerpo y su corazón en mi corazón y desde mi corazón decirle todo el amor que hoy siento por él. Y esos fueron 2 regalos maravillosos. ¿Pero qué tuve que hacer? La práctica del programa. Primero mis 12 pasos, después practicar las tradiciones, entender las tradiciones y el tercer legado, que es el servicio. Servir a través de tu sufrimiento y dolor para mostrarle a las personas que llegan o principiantes en el programa que entiendes perfectamente la enfermedad porque la has vivido
no lo dices desde un aspecto intelectual o conceptual, sino que vacías tu experiencia para que el otro pueda ver de cerca tu fondo de sufrimiento y dolor, a dónde te llevó tu adicción. Pero después, compartirle cómo vives hoy y regalarle la esperanza de que su vida puede cambiar si él quiere que cambie o ella quiere cambiar. Y entonces, les quiero leer esto rapidito. Voy a ir haciendo énfasis en algunas cosas. Dice, casi cualquier codependiente puede decirte cuáles son nuestros problemas de grupo. Fundamentalmente tienen que ver con las relaciones entre nosotros mismos y con el mundo afuera. Incluyen la relación del miembro con su grupo, del grupo con CODA en su totalidad y la posición de CODA en este mar agitado que es la sociedad moderna, donde toda la humanidad tiene que encontrar abrigo o naufragar. De gran importancia es nuestra estructura básica y nuestra actitud hacia las siempre urgentes cuestiones de liderazgo, de dinero y de autoridad. Puede que nuestro futuro dependa de cómo nos sentimos y cómo actuamos con respecto a asuntos que son controversiales y de la postura que adoptamos hacia nuestras relaciones públicas. Es casi seguro que nuestro destino dependerá de lo que ahora decidamos hacer en cuanto a estas cuestiones cargadas de peligro. Y aquí es donde se crean las tradiciones. Y dice, en la forma larga, dice, nuestra experiencia en Alcohólicos Anónimos nos ha enseñado que cada miembro no es sino una pequeña parte de una gran totalidad. Es necesario que CODA siga viviendo o de lo contrario, la mayoría de nosotros seguramente morirá. Por eso, nuestro bienestar común tiene prioridad. No obstante, el bienestar individual lo sigue muy de cerca. Cuando llegamos, el egoísmo dice, ¿cómo? ¿Tengo que dejar mi bienestar para el bienestar de esta bola de locos que vienen al grupo? Sí, porque tu vida depende de qué tan dispuesto estés a dejar tu individualidad por el bienestar de la colectividad. Qué difícil nos cuesta dejar nuestras posiciones personales para manifestar cuál es el deseo del grupo. Incluso muchos de nosotros utilizamos a veces la autoridad, en mi caso personal, para tratar de convencer a algunos integrantes del grupo que tengan la visión que yo tengo de mi individualidad, para después decir, ah, es que lo llevamos a una junta de conciencia y el poder superior se manifestó. Claro que se manifestó, porque manipulaste a algunos de los integrantes que pertenecen al grupo. Y si esto lo llevas a la casa, yo te preguntaría, ¿tú eres uno más en casa? ¿Eres la mamá? ¿Eres el papá? ¿Eres la que dice cómo se tienen que hacer las cosas? ¿Eres la que dice barre y después supervisas que hayan barrido como tú dices que tiene que ser barrido? Porque según nosotros, la forma como yo lo hago es la única forma perfecta de hacerlo y los demás lo tienen que hacer. ¿Llevas esta tradición a tu trabajo? ¿El bienestar común tiene la preferencia? ¿Llevas esto con tus amigos? ¿O acaparamos la charla y la plática de todos los que están en el grupo, ¿no? Queriendo ser el atractivo para los demás. Primera tradición. Segunda tradición. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Esta tradición, junto con lo que les acabo de compartir, puede sentir la manifestación del poder superior en el grupo. Esto solo se puede sentir cuando la conciencia está libre de manipulación y control de alguno de los elementos del grupo.
cuando no existen jefes o dueños de los grupos. Cuando el padrino o la madrina solo es el instrumento maravilloso para compartir con el nuevo en un camino de dos vías, no de una sola vía, sino de dos vías, la forma como estamos viviendo nuestro programa. Solo entonces es cuando se puede manifestar la conciencia del grupo, el poder superior y ese amor del poder superior. Cuando llegas al grupo y tienes una junta donde nadie es el dueño, donde nadie te dirige la tribuna, donde nadie te dice lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, y entonces te das cuenta que cada tribuna que va pasando se va haciendo más grande la sensación de este amor en el grupo. Y cuando terminas la junta, nadie se quiere ir porque todos están extasiados de ese amor que se está manifestando a través de la conciencia del grupo. Pero dice en la parte corta, y lo quiero leer, porque en la parte corta dice: para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Pero en la parte corta dice: nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Hace algunos años me invitaron a compartir en un grupo de AA que cumplía muchos años y me preguntaban cuáles, bueno, la charla era sobre los obstáculos, qué es lo que obstaculiza el desarrollo de los nuevos. ¿Y saben cuál es el peor obstáculo del desarrollo de los nuevos? Los viejos, los que nos creemos dueños o los que nos creemos los sabedores de la verdad del programa y lo queremos transmitir a todos. Y dirigimos los grupos, bajita la mano o a veces no bajita, que todo mundo se da cuenta. Y se nos olvida que solo somos servidores, no senadores, servidores. ¿Y a quién le servimos? ¿Al grupo? No, le servimos a Dios, a nuestro poder superior que nos ha quitado de las garras de nuestra adicción y de nuestra enfermedad, la forma de agradecerle a ese poder superior que ya no tenemos relaciones tan tóxicas, que ya tenemos una visión más clara de una relación, cuando podemos establecer relaciones, no porque es mi complemento, porque yo ya estoy completo, sino que la relación de mi pareja es solo el poder expresar con otro ser humano la completud que ya soy. Que puedes caminar con otro ser humano diciéndole: no quiero controlarte ni quiero necesitarte. El día que te controle o que te necesite, por favor termina conmigo, porque eso no es amor. Y decirlo desde el corazón. Y de decirle a tu pareja, el día que te coacte la libertad de ser la grandeza que tú eres, por favor termina conmigo, porque entonces dejé de amarte y empecé a tener miedo. Y entonces por eso quiero controlarte. Cuando somos verdaderos y auténticos podemos establecer esto, y no solo es con las parejas. ¿Qué tal con los hijos? Cuando puedes decirle al hijo con todo tu corazón: hijo, cuando tiene un problema y te pregunta a tu hijo: quiero platicar contigo. Hijo, ¿quieres que te escuche nada más? Sí, papá, nada más quiero que me escuches. Por favor, no me digas nada, ningún comentario. Entonces te pones el zipper, ¿no? Le pones un candadito y tiras la llavecita, porque tu hijo te está pidiendo que no comentes nada, nada. Solo quiere ser escuchado, abrazado y amado, nada más. O cuando algún compañero del grupo llega y te tiene la confianza, o compañera del grupo, para hablar de su historial, y tú tienes unas ganas de compartirle con otro lo que te acaban de compartir en intimidad, decir: no es para compartir con nadie. El regalo de la confianza de este ser humano para conmigo es mucho mayor. Entonces, les quise leer esta de la segunda tradición
donde los servidores, los líderes no somos más que servidores. ¿Y qué son los líderes? Los más viejos del grupo, los que nos hemos quedado rezagados porque muchos ya se fueron, muchos se recuperaron. Yo cuando veo muchos recuperados digo, ay, qué bueno que se recuperaron. Y le pido a mi poder superior y le digo, ojalá que yo no me recupere, porque el día que me recupere voy a sentir que ya no necesito del grupo. Mejor permíteme verle el grupo como la maravillosa oportunidad de ser todos los días un principiante y llegar con mente abierta para aprender de mis compañeros una forma diferente de vivir. Tercera tradición. Nuestra comunidad debe incluir a todos los que sufren de la dependencia o de la codependencia. Por eso no podemos rechazar a nadie que quiera recuperarse, ni debe el ser miembro de CODA depender del dinero o de la conformidad. Cuando quiera que 2 o 3 codependientes se reúnan en interés de su sobriedad, podrán llamar a un grupo de CODA con tal de que como grupo no tenga otra afiliación. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! No poner requisitos para aquellos que llegan a un grupo. No poder decir tú sí, tú no. Y hoy incluso con la pandemia, el poder tocar tantos corazones en grupos donde a veces hay diferentes adicciones y saber que lo único que nos diferencia en la adicción es la forma de expresar la adicción, el consumo, pero que tenemos la misma enfermedad base y poderlos comprender. Saber que necesitan un grupo donde haya un puente de comprensión, que no es lo mismo ir a un grupo de CODA que ir a un grupo de comedores compulsivos. Los dos son adicciones, ¿sí? O un grupo de neuróticos. Sí, son diferentes manifestaciones de la adicción, pero cada uno necesita su grupo de identificación para poderle dar por primera vez la bienvenida y decirle, mira, de esto se trata Codependientes. Esto es lo que hace Codependientes. Esto es lo que hace Alcohólicos Anónimos. Esto es lo que hace Neuróticos Anónimos. Esto es lo que hace relaciones destructivas, ¿no? Y poder estar en esa sensación de que el grupo es incluyente, no excluyente. No excluye a nadie, incluye a todos. Eso es maravilloso. La cuarta tradición, con respecto a sus propios asuntos, todo grupo de codependientes debe ser responsable únicamente ante la autoridad de su propia conciencia. Sin embargo, cuando sus planes atañen al bienestar de los grupos vecinos, se debe consultar con los mismos. Ningún grupo, comité regional o individuo debe tomar ninguna acción que pueda afectar de manera significativa a la comunidad en su totalidad, sin discutirlo con los custodios, aquí en este caso los custodios de servicios generales, referente a estos asuntos. Nuestro bienestar común es de altísima importancia. Nos vuelven a poner aquí nuestra primera tradición. Es como la primera tradición, es como el primer paso. Yo me tengo que rendir, no solo en el primer paso, me tengo que rendir en la práctica de todos los pasos. Y así, el bienestar común no solo se manifiesta y se expresa en nuestra primera tradición, sino se va a expresar en todas nuestras tradiciones, que siempre esté ahí nuestra visión del bienestar común. Cada grupo de codependientes debe ser una entidad espiritual con un solo objetivo primordial, el de llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. ¿Por qué les quería leer esto? Porque en varias de las tradiciones nos vuelven a mencionar que los grupos somos entidades espirituales, cosa que no se toca en la versión corta de las tradiciones. Somos una entidad espiritual. ¿Qué significa una entidad espiritual? Que todos llegamos a un grupo para ver las manifestaciones del espíritu, tanto afuera como colectivamente, como individualmente. Esa es una entidad espiritual.
una entidad que vibra en el espíritu a través de la parte personal del espíritu de cada uno de nosotros y colectiva, así como grupal. Dice, los problemas de dinero, propiedad y autoridad nos pueden fácilmente desviar de nuestro principal objetivo espiritual. Nuevamente, los problemas de dinero, propiedad y autoridad nos pueden fácilmente desviar de nuestro principal objetivo espiritual. ¿Y cuál es el objetivo del espíritu para estar aquí? Utilizar todo tu sufrimiento y dolor vivido, llorado de tu historia para llevar esperanza al nuevo, de que su vida puede cambiar, porque la tuya ya cambió. Y lo dice aquí, dice, por lo tanto, dice, somos de la opinión de que cualquier propiedad considerable de bienes de uso legítimo para AA debe incorporarse y dirigirse por separado para así diferenciar lo material de lo espiritual. Un grupo, como tal, nunca debe montar un negocio. Las entidades de ayuda suplementaria, tales como los clubs y hospitales que suponen mucha propiedad o administración, deben incorporarse por separado de manera que, si es necesario, los grupos las puedan desechar con completa libertad. Por eso estas entidades no deben utilizar el nombre de codependientes. La responsabilidad de dirigir estas entidades debe recaer únicamente sobre quienes las sostienen económicamente. Y bueno, ya dice que un grupo no puede vincularse con nadie. La séptima, los grupos deben mantenerse completamente con las contribuciones voluntarias de sus miembros. Nos parece conveniente que cada grupo alcance esta meta lo antes posible. Creemos que cualquier solicitud pública de fondos que emplee el nombre de Alcohólicos Anónimos o codependientes es muy peligrosa, ya sea hecha por grupos, clubes, hospitales u otras agencias ajenas. Que el aceptar grandes donaciones de cualquier fuente o contribuciones que supongan cualquier obligación no es prudente. Además, nos causa mucha preocupación aquellas tesorerías que sigan acumulando dinero, además de una reserva prudente sin tener para ello un determinado propósito. A menudo la experiencia nos ha advertido que nada hay que tenga más poder para destruir nuestra herencia espiritual que las disputas vanas sobre la propiedad, el dinero y la autoridad. Uy, cuántas juntas de conciencia hemos pasado y cuántas discusiones hemos tenido los miembros de los grupos por cuestiones de dinero, por cuestiones de propiedad, sobre todo por cuestiones de autoridad. Esta tradición me lleva a recordar que yo no puedo tener disputas de ninguna índole, que yo no necesito generar controversia ni en mi grupo ni fuera de mi grupo. Y vuelvo a repetir, ¿cuánta controversia gesto yo en mi casa? Porque yo tengo la razón, yo tengo la verdad. En mi trabajo, con mis amigos, tratando de convencerlos que mi verdad es la verdad, la única que existe. Y aquí nos habla de que no debemos de tener ninguna filial de ningún tipo para evitar los problemas de la controversia. Estas tradiciones nos mantienen a salvo de nuestro propio ego, de no permitir que el ego vaya mucho más allá de mi personalidad y la transmita al grupo. Dice, con esto de las séptimas, hace un tiempecito, un grupo de codependientes, no voy a decir qué grupo, pero un grupo de coda, creció tanto que salió la oportunidad de formar otro grupo en una dependencia, en una institución. ¿Qué pasó con este grupo? Pues este grupo quería seguir manejando las aportaciones, las séptimas, las aportaciones que daba este pequeño grupo
quería administrar estas, estas contribuciones para seguir dirigiendo como grupo como si fuera un hijito, ¿no? A mi hijito. Ay, es que este nació de aquí del grupo, lo queremos sostener para que pues, aquí se siga manteniendo. Y esta tradición nos mantiene a salvo de eso. Por eso cada grupo tiene que mantenerse con sus propias contribuciones. Cada grupo se genera autónomo. Si surgió porque lo abrieron dos integrantes de un grupo base, pues deja de ser parte de ese grupo base y se va a conformar como un nuevo grupo, con una nueva autonomía, con una nueva forma de ver, con las séptimas que se utilizan o que nacen en ese grupo, o que se generan en ese grupo, son para el grupo, no para otras cosas. Nosotros, por ejemplo, en el grupo San Agustín, donde yo nací, a veces teníamos mucho más que una reserva prudencial. Y en esa reserva económica empezaron a surgir muchos proyectos maravillosos de muchos compañeros para hacer cosas grandiosas, para servir. Y esta tradición nos mantiene a salvo de eso. Nos mantiene a salvo de que el grupo debe permanecer lo más pobre posible y solo tener una reserva prudencial para precisamente evitar problemas del dinero, la propiedad y la autoridad. Dice octava, Alcohólicos Anónimos debe siempre mantenerse no profesional. Definimos el profesionalismo como la ocupación de aconsejar a los alcohólicos a cambio de una recompensa económica. No obstante, podemos emplear a los alcohólicos en los casos en que ocupen aquellos trabajos para cuyo desempeño tendríamos, de otra manera, que contratar a gente no alcohólica. Estos servicios especiales pueden ser bien recompensados, pero nunca se debe pagar por nuestro acostumbrado trabajo de paso 12. Y esto, si no lo tenemos claro, híjole, nosotros teníamos unas personas ahí en ese mismo grupo que nos hacían favor de cuidar los coches en el estacionamiento. Y teníamos una persona que aseaba los baños. Y de repente entramos en unas controversias tan profundas solo por tener desconocimiento de las tradiciones. Porque aquí las tradiciones son muy claras. Podemos tener empleados y pagarles bien a los empleados. Podemos incluso ocupar a personas del grupo que pueden hacer esas tareas sin hacer distinción alguna. De lo que no podemos profesionalizar es nuestro paso 12. Esto que es el servicio. No podemos profesionalizar el transmitir el mensaje a otro ser humano que está sufriendo. En algunos grupos hemos visto que incluso a veces hasta se profesionaliza el apadrinamiento, que hay padrinos que cobran por dar el apadrinamiento, ¿no? Cuando el apadrinamiento es algo que es un regalo divino, el que te tomen como padrino, y el apadrinamiento es el regalo maravilloso de poder compartir con el otro ser humano todo aquello que te fue dado con tanto amor y con tanta gratitud, de poderlo compartir y poderlo dar y poderlo regresar a ese otro ser humano que te está pidiendo el apadrinamiento. Entonces no podemos profesionalizar el paso 12. A veces, por ejemplo, te invitan a compartir cuando eran grupos presenciales y algunos grupos te decían, oye, pero se va a generar una séptima tradición y esa séptima tradición que se está generando es para ti. Eso es profesionalizar el paso 12. Digo, cada autonomía, se respeta la autonomía de cada grupo, pero si uno se jacta de poder ser practicante de las tradiciones, pues el servicio te lo está regalando Dios y tienes que utilizar tu tiempo, tu esfuerzo y tu economía para poderle servir a Dios. Ese es mi punto de vista, mi poder superior, como yo lo concibo, que es Dios, es el trabajo me lo manda Dios y yo tengo que agradecerle en acción que hoy me tenga vivo. ¿Y cómo voy a cobrar por transmitir el mensaje, hacer un paso 12? O sea, si tengo los medios y los recursos, lo hago. Y si no, trato de buscar ese recurso para cumplir
con ese trabajo que me está mandando mi poder superior. Dice, cada grupo debe tener un mínimo de organización. La dirección rotativa es la mejor. El grupo pequeño puede elegir su secretario, el grande su comité rotativo y los grupos de una extensa área metropolitana su comité central o de intergrupo que a menudo emplea un secretario asalariado de plena dedicación. Y luego ya nos habla un poquito más. Y esto nos habla de que la organización en los grupos a mí me asombra que en los organigramas normales, que es la distribución del poder y de las actividades en las empresas, aparece siempre el director general arriba. En los grupos de los 12 pasos siempre está arriba cada integrante de un grupo. Ellos son los que dictan o los que dictamos qué van a hacer los servidores y qué van a hacer todos los que están en la estructura, pero quien lo dicta son los que estamos aquí, que representamos a nuestro grupo. Y eso es maravilloso. Y hacemos que esta estructura de servicio sea rotativa. ¿Por qué? Para evitar precisamente que alguno de los integrantes de nuestro grupo crea que él ya es dueño de un servicio o que ya es dueño de una área o que ya es dueño del grupo. Por eso se necesita hacer rotativos nuestros servicios para hacerle ver a esa persona que esto no es para siempre y que nosotros estamos aquí con gusto para dar el servicio. ¿Sabes por qué damos los servicios o por qué tomamos los servicios sin entrar ya en la estructura de del servicio como tal? Porque el servicio forma carácter. Cuando tú tomas un servicio en el grupo, lo primero que vas a hacer es enfrentarte al juicio, a la crítica, al decir no estuvo bien de los demás, o al menos así te va a decir tu mente. Es que estoy pensando que los otros están pensando que yo me equivoqué, que no hice el servicio adecuado, que no. Ah, eso es formación de carácter. Y nosotros, los que estamos en un programa de recuperación, necesitamos formar carácter, porque no hemos tenido carácter. Algunas veces decimos en el grupo, ¿cómo no? Yo tengo carácter, pues yo grito, yo mando. Eso no es carácter, eso se llama neurosis. Carácter es el no buscar ni el elogio, ni engancharte en los juicios cuando tú das tu servicio. El que se te resbalen los juicios que hacen los demás compañeros con respecto a lo que estás haciendo, en el sentido de que puedo tomar en cuenta lo que me están diciendo, pero voy a tener la suficiente fuerza para decir, ¿es verdadero o no es verdadero? Y después platicar con mi madrina o con mi padrino para preguntarle, padrino, fíjese que me movió esto con respecto a esto. Y entonces voy a empezar a formar el carácter en mí para que los juicios de los demás no tomarlos tan en serio. Y que cuando llegue un halago, también el halago no me llene de ese halago, porque entonces siempre voy a estar buscando halagos. El adicto como yo busca los halagos y huye del juicio y de la crítica. Por eso el servicio es tan importante y tomar los servicios rotativamente me va enseñando cuál es la dinámica de los servicios dentro de mi grupo. Ir caminando por cada uno de los servicios para no juzgar a aquellos que llegan a agarrar un servicio y decirles cómo lo hagan. Si tú agarras un servicio, te vas a dar cuenta de lo difícil que es tomar un servicio. Cuando a mí me llegó el servicio de la cafetería, yo quise ser el mejor cafetero que había tenido el Grupo San Agustín, ¿no? Hasta mis ideas de comprar una cafetera para tener café express, capuchino. ¡Wow! Y después mis propios compañeros me fueron poniendo en mi lugar, como decir, solo hace el café. Y cuando yo tenía la cafetería, toda la cafetería estaba limpia, hasta que llegaba el primero, abría su sobrecito de azúcar, dejaba la mitad, tiraba una parte en la mesa, no tiraba su bolsita de azúcar en la basura,
Y empezaba yo a hacer mis corajes. Ese era el servicio que tenía que hacer de humildad, de aceptar a cada uno de los compañeros tal como son y no quererlos cambiar, no quererlos hacer perfectos, no poner las reglas para tener una cafetería impecable como si fuera de un hotel de 5 estrellas. No, estás en un grupo de compañeros que tienen un pequeño problemita con su ego. Entonces, esta tradición es maravillosa. Dice, bueno, habla toda la organización, ningún miembro o grupo debe nunca, de una manera que pueda comprometer a la agrupación, manifestar ninguna opinión sobre cuestiones polémicas ajenas, especialmente aquellas que tienen que ver con la política, la reforma o la religión. Los grupos no se oponen a nadie. Con respecto a estos asuntos, no puede expresar opinión alguna. El único objetivo que yo tengo es expresar mi propia opinión de mi propia vida. Eso sí, tengo que abrirme para expresar quién soy, pero no tengo que generar opiniones con respecto a política, religión u otros asuntos que nada tienen que ver con la recuperación. Y eso nos hace evitar la confrontación y nos hace evitar también nuevamente que el ego se ponga la máscara de yo tengo la razón y la verdad. El 11º, nuestras relaciones con el público en general deben caracterizarse por el anonimato personal. Opinamos que debe evitar la propaganda sensacionalista. No se deben publicar, filmar o difundir nuestros nombres o fotografías identificándonos como miembros de la agrupación. Nuestras relaciones públicas deben guiarse por el principio de atracción en vez de promoción. Qué interesante es cuando la política de relaciones públicas está fundamentada en el anonimato. Nuevamente, el bienestar común tiene la preferencia, pero saber que la mejor relación pública de los grupos es la atracción y no la promoción. ¿Y qué es la atracción? La atracción es ser congruente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientes y con lo que haces. Ser congruente en la práctica de tus principios de recuperación y en tus principios de las tradiciones y en los principios del servicio. Cuando tú eres totalmente congruente con cuando eres congruente, no vamos a hablar de totales, pero cuando eres congruente en la medida que más puedas tener congruencia de la práctica de estos principios, ya te volviste atractivo para allá afuera. En la medida que no eres congruente, es porque nos hace falta una partecita que nos habla nuestro 5º capítulo, la honestidad. Tenemos que ser rigurosamente honestos con nosotros mismos, no con los demás, contigo mismo, contigo misma. Tú sabes cuando dices algo y lo estás diciendo con un objetivo de lastimar a otro ser humano, aunque después digas, en mi caso personal, soy sarcástico. No, yo no lo dije por eso. Y en el fondo sí lo dije por eso. La congruencia nos va a llevar a la atracción. Y no porque busques ser atractivo para los demás, no como esa esencia de tu nula autoestima, que buscabas el reconocimiento, la aceptación y la aprobación, no. Lo que estás haciendo en congruencia es para sentirte bien contigo mismo, no para impactar a los demás. Pero resulta que si te sientes bien contigo mismo, vas a impactar a los demás porque ya no quieres impactarlos. Qué curioso. Siempre he buscado impactar a los demás y el programa me lleva a ya no buscar impactar a los demás, impactarme a mí a través de la práctica del programa. Y curiosamente, cuando me impacto a mí a través de esta práctica, es como resulto atractivo para los demás.
Y ahí tengo que tener mucho cuidado. ¿Sabías que una de las máscaras más maravillosas que encuentra el adicto en este camino de recuperación es la máscara espiritual? Con la máscara espiritual puedes manipular, puedes controlar, pero ahora espiritualmente. Lo hago por tu bien. No, no. Es que yo ya pasé por eso, entonces evítate evítate el problema. Haz lo que yo hice o haz lo que yo dije, aunque no lo haya hecho. Eso nos salva mucho de caer en esta máscara del espíritu. Porque cuando te pones en la máscara del espíritu puedes impactar a muchos allá afuera. Pero cuando estás en soledad contigo misma, cuando ya no hay nadie a quien impactar, va a surgir una vocecita dentro de ti que no está en tu mente y que va a ser muy profunda y te va a decir, bravo, te ganaste el Oscar a la mejor actuación espiritual, pero es una actuación. Cuando estamos en el camino del espíritu y el programa es el camino del espíritu, no puedes jugar con el espíritu a ser un actor espiritual, porque el precio que tienes que pagar o vas a pagar es muy alto. Porque puedes ver cambiar la vida de muchos seres humanos allá afuera, pero tú no estás cambiando, solo cambiaste la máscara. Y entonces vas a caer en una desolación, en una soledad, y ya no puedes decirlo a nadie afuera, porque ya convenciste a todos allá afuera que estás practicando tu programa, cuando no es verdad. Y por último, finalmente, los alcohólicos, los codependientes, creemos que el principio del anonimato tiene una inmensa significación espiritual. Nos recuerda que debemos anteponer los principios a las personalidades, que debemos practicar una verdadera humildad. Todo esto a fin de que las bendiciones que conocemos no nos estropeen y que vivamos en contemplación constante y agradecida de Él que preside sobre todos nosotros. Qué maravilla esta 12ª tradición, y como resultado del anonimato nos recuerda también otro de los aspectos de nuestra práctica en nuestros principios de recuperación, que es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Ser verdadero, ser la verdad. Ser humilde es ser verdadero, ser auténtico. Y si metes la humildad con el anonimato y metes la humildad con la aceptación, estás practicando tus 12 pasos y tus 12 tradiciones. Y entonces estás en una condición tal que el poder superior te va a llevar a servir. Porque todo tu sufrimiento y todo tu dolor solo tiene un sentido: servir a otro ser humano. No porque sabes con la mente lo que está padeciendo el otro, sino lo has sentido en las profundidades de tu ser y has vivido la desolación, la soledad, la frustración, la ira, el miedo, la vergüenza, la culpa, la autoconmiseración, como pocos seres humanos. Te has humillado ante otro ser humano en forma que no lo haría otro ser humano. Los codependientes nos hemos puesto de tapete a veces con otros seres humanos para que pasen por encima de nosotros. Pero la literatura es muy clara. Ya no nos ponemos y no nos arrastramos ante nadie. Nos paramos en nuestros propios pies, estando seguros de quiénes somos en este cuerpo para agradecer y bendecir la humanidad que somos, pero con nuestro corazón y nuestra mente elevado hacia lo divino, porque somos divinamente humanos o humanamente divinos. Y entonces la importancia de la práctica de nuestras tradiciones es esa: aprender Muchas gracias. a ser uno más con los demás. Aprender
a caminar junto al otro con amor incondicional. O si quieres decirlo de otra forma, con amor compasivo. ¿Qué significa el amor compasivo? Que cuando miras al otro, te recuerdas tu propia experiencia y te recuerda tu propio sufrimiento y dolor que viviste, pero que ya no vives. Y entonces puedes mirar al otro con su sufrimiento, pero llenándolo de tu amor, sabiendo que él puede sentir este amor también, si quiere y está dispuesto a seguir este sencillo programa. Pues muchas gracias por su tolerancia y de antemano no crean nada de lo que acabo de decir. Soy alcohólico, manipulador, controlador, chismoso, todas esas cosas. Pero si algo resuena en tu corazón, ahí hazle caso a tu corazón. Si algo resonó de lo que te compartí en tu corazón, ahí hazle caso. Ahí, en tu corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por todo lo que nos compartes. A continuación abrimos la junta a preguntas y respuestas. Quien gusta, si gusta levantar su manita o poner su pregunta en el chat para que mi apoyo, Gaby, las vaya pasando, por favor. Gracias. Sí, claro que sí, Jessy. Levantó su manita Carmen. Sí, soy Carmen y soy codependiente. Mi pregunta es, la séptima debe utilizarse para los gastos del grupo. Cuando hay una reserva prudencial, ¿cómo saber que es prudencial? O también que no estoy tomando en cuenta algo importante y no tenga esa reserva. ¿Cuándo se consideraría una reserva prudencial? Muchas gracias, Carmen. Mira, normalmente el tesorero tiene la función de publicar todos los gastos que conllevan el estar en un grupo. Por ejemplo, ahorita, pues pagar el Zoom, que es el único que tenemos, el único gasto. No sé si se generan otros gastos en CODA, si se generan otros gastos. Pero bueno, vamos a hablar del grupo presencial. En el grupo presencial se generaba el gasto de la renta, el café, las galletas, el aseo, y normalmente tenemos un gasto que fluye, no varía mucho mes con mes. La reserva prudencial es todo aquello que no se involucra en los gastos del funcionamiento normal del grupo. Todo lo que se genera este recurso que es adicional, que supera los gastos normales del grupo, se puede entrar ya a considerar como una reserva prudencial. Y esta reserva prudencial se puede utilizar, o nosotros la utilizábamos, para el mejoramiento de las condiciones del grupo. La sillería, si, la cafetería, cambiar los instrumentos para hacer el café, para literatura, para muchas otras cosas que en la conciencia del grupo se determinaba cómo utilizar esa reserva prudencial. Pintábamos el grupo, poníamos plantitas. Entonces, cuando había una reserva prudencial, pues le dábamos ese uso precisamente para que la reserva prudencial se fuera generando mes con mes nuevamente y se fuera juntando esa reserva prudencial. Pero dejando esos gastos que ya te contemplábamos mes con mes, que decías, bueno, del gasto del mes son 3,000 pesos, vamos a dejar una reserva prudencial de 1,500 pesos, mes con mes. Al cabo de 6 meses ya teníamos 9,000 pesos. Entonces nos estaban restando de esos 9,000 pesos, los 1,500 que dejaríamos para el mes, y ese dinero que estaba ahí en esa reserva prudencial lo utilizábamos para esas mejoras del grupo. Entonces, eso normalmente lo vemos en las juntas de cambio de servicio, cuando entrega su informe el tesorero, y vamos sacando un aproximado de cuáles son nuestros gastos. Y entonces, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer, a veces que se usaba para un pequeño retiro, hay veces que se usaba para apoyar a alguna persona, algún internamiento, en fin, se puede ocupar para muchas cosas
La reserva prudencial queda, pero el exceso de reserva prudencial es el que tenemos que darle movimiento para que no se quede en esa reserva prudencial, que eso es lo que puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Yo fui secretario del grupo y en el grupo había 5 horarios y nosotros teníamos ahí una cajita fuerte y cada tesorero de cada horario depositaba las séptimas en la cajita y al final abríamos la cajita fuerte y cuando se juntaba mucho dinero, pues resulta que nos ordeñaban la cajita fuerte. Y cuando abrías la cajita fuerte, ya no había varias séptimas de diferentes horarios, entonces ya recurrías con el tesorero del horario y decía, no, pues sí lo deposité tal día y tal fecha, ¿no? Las cosas comunes que suceden en los grupos. Entonces, para evitar esos riesgos, pues por eso de preferencia no hay que tener tanta reserva prudencial. O algún miembro se le ocurre de repente, oye, pues vamos a hacer no sé, un retiro de cuarto y quinto paso y vamos a irnos a un hotel de lujo y vamos a... no, que no se empiece a... porque bueno, los adictos tenemos una imaginación para gastar el dinero de una forma maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, eso para nosotros es la reserva prudencial. O sea, de inicio es, ¿cuál es la reserva prudencial? Tal es la cantidad. Ok, ya pasó el primer mes, ya se acumuló. ¿Cada cuándo vamos a hacer uso del exceso de la reserva prudencial que nos está quedando? Que ya no es reserva prudencial. La reserva prudencial es para un caso de emergencia, ¿no? Incluso nosotros, cuando era un caso de emergencia y no alcanzaba la reserva prudencial, hacíamos una séptima especial. Y esa séptima especial era específicamente para aquello que nos estaba quejando económicamente. Entonces hay muchas formas de podernos hacer de recurso en el grupo. Pero sí, el no permitir que haya demasiado dinero, lo que acabamos de leer en la tradición, ¿no? Ni dinero, ni prestigio, ni posesiones, ni autoridad. Son cosas que generan mucha controversia en los grupos. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Francisco. Bueno, Jessie también levantó su manita. Jessie P. Muchísimas gracias. Pues Francisco, nuevamente para agradecerte todo lo que nos compartes. Yo hice algunas anotaciones y yo quiero preguntarte. Yo me reconozco como una codependiente salvadora, ¿no? Así que me sublimo, mi ego se infla cuando yo me siento muy que sacrificada por el bien de los demás cuando realmente quiero controlar, ¿no? Yo sé que si ejerzo la codependencia en ese aspecto, pues está mal. Entonces, cuando tú me hablas a mí de que mi servicio tiene que ser bajo este esquema de sacrificio, a mí me causa un poco de conflicto en el sentido de que si es hacerlo de manera, no diría sacrificada, sino ofreciéndoselo a ese poder superior y con la idea de no controlar, pero creo que también aplicaría aquí un poco el tema de poner ciertos límites, ¿no? No sé si compartes mi manera de pensar. Por ejemplo, en un grupo, o en otro grupo, ¿no? Se decía que, por ejemplo, la conciencia solamente la tomaban el selecto grupo de madrinas, ¿no? Y que las decisiones de madrinas eran la conciencia. Al momento en que, pues tú te das cuenta que eso no va conforme a las tradiciones, yo creo que sí es bueno de repente alzar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto y por esto, y no por el afán de tener la razón, sino con la idea de pensar los patrones que también tuvimos en nuestra familia de origen, en el sentido de que se cometían injusticias y no abríamos la boca como codependientes, ¿no? ¿Hasta dónde está la delgada línea entre realmente hacer ese servicio y también el autocuidado? O por ejemplo, en alguna mesa de servicio, ¿no? Alguna madrina de mucho tiempo, pues se ponía como que muy regañona y hasta a veces, y pues sí, ¿no? A decir, oye, pues este es un servicio amoroso, etcétera, ¿no?
¿Me podrías dar tu opinión en ese punto? Claro que sí, con mucho gusto, Jessie. Por eso, cuando nos hablan las tradiciones acerca de los principios, es importante que todos conozcamos los principios. Porque si tú, Jessie, vamos a decir, eres estudiosa del programa y tú sabes de las tradiciones y tú sabes que va en contra de las tradiciones lo que están haciendo, pero los demás integrantes de tu grupo no tienen conocimiento de las tradiciones, esas madrinas, esos padrinos, van a pensar que es algo personal y no es personal. Yo acabo de tener un problema muy grande en mi grupo con el dueño del grupo. Bueno, el que se cree el dueño del grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos ya un grupo ahorita autónomo, somos Grupo Virtual Plaza Polanco, pero hay un grupo presencial Plaza Polanco. Y entonces el grupo virtual de Plaza Polanco está apoyando con séptimas al grupo presencial de Plaza Polanco. Y eso no es en las tradiciones. Dice, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Porque el hecho de que tú aportes y des una contribución a otro grupo, te puede dar el poder o la sensación de poder interferir en ese grupo. Yo les hablaba de la importancia de las tradiciones. ¿Por qué es importante las tradiciones? Simple y sencillamente porque un grupo que no tiene conocimiento de las tradiciones y no practica las tradiciones está condenado a morir. Y esto es literal. Puede que esté el grupo funcionando, pero no es un grupo vivo que transmita el espíritu del amor. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque si no tengo conocimiento de las tradiciones, pues ¿cómo voy a hablar de las tradiciones si no las conozco? Y entonces a mí el dueño del grupo me dijo, es que tú creas controversia. Claro, porque tú eres el secretario, pero no el dueño. Eres servidor, no senador. Tú no tienes derecho a interferir, por ejemplo, en las juntas. Es que soy el secretario. Nuestra autonomía, dice, se respeta la catarsis de nuestros compañeros. Estás violando la autonomía. Si tan solo no respetamos ni la autonomía de nuestro propio grupo, pues estamos en contra de las tradiciones que nosotros mismos hemos impuesto como autonomía. ¿No? Que en la tribuna no hables de los demás, habla de ti. Y utilizamos la tribuna para decir, es que le pasé el mensaje, le pasé la ayuda. ¿Cuál ayuda? ¿Te la pidieron? Si no te pidieron la ayuda, no la puedes dar. Entonces, dice nuestra literatura en las tradiciones, cuando habla acerca de estos personajes, que habemos personajes en los grupos, que nos convertimos en viejos sangrantes, porque creemos que nuestra razón y que nuestra verdad es la verdad y la queremos imponer a los demás. Y existe otros que se llaman los viejos estadistas, que son aquellos que han comprendido que el grupo tiene que evolucionar y que yo puedo ser un militante de los más viejos, pero esto no significa que yo sea el que dirija el grupo. Soy uno más. El estadista es el que comprende y practica las tradiciones siendo uno más en el grupo. El estadista es el que recurren muchos para preguntarle acerca de los principios, porque conoce los principios del programa, pero jamás se los impone a nadie. Esto que les leí yo de las tradiciones largas fueron al principio las sugerencias, ni siquiera se llamaba tradiciones, se llamaban las sugerencias para poder convivir en un grupo de alcohólicos anónimos. Sugerencias, ni siquiera son tradiciones, se convirtieron en tradiciones porque se fueron practicando a lo largo del tiempo y se convirtió en una tradición. Pero al principio fueron solo sugerencias. Entonces yo te puedo decir que con respecto a estos padrinos, por ejemplo, la conciencia del grupo la forman todos los que estamos aquí en un grupo, no las madrinas.
porque incluso el apadrinamiento ha tenido un cambio impresionante, sobre todo en los grupos se les da un tono de que el padrino de reverencia, cuando es otro enfermo como cualquier otro. Yo solo soy padrino de mis ahijados, solo padrino de mis ahijados. ¿Por qué? Porque ellos me han pedido el apadrinamiento. Pero cuando llegas a un grupo y te dicen, ¡ay, padrino! No, no soy padrino, me llamo Francisco. Nosotros mismos hemos convertido el apadrinamiento como algo superior y eso no existe en la literatura. Por eso es tan importante recalcarles a los nuevos el estudio de los pasos y el estudio de las tradiciones. Y cuando los nuevos empiezan a estudiar las tradiciones, se empiezan a rebelar contra los viejos. Pero ya no es uno, ya son muchos los que dicen, vamos a hacer una junta de conciencia y vamos a permitir que la decisión la tome la conciencia, no los padrinos, la conciencia. ¿Cuántas veces esos padrinos o esas madrinas hablan de lo que les acabo de decir? Se reúnen con 5 o 6 y manipulan a 5 o 6 y ya cuando llegan a una junta de conciencia, llegan a una junta de conciencia manipulada. Eso no es una junta de conciencia. La junta de conciencia es cuando permitimos, como tú lo acabas de decir, estoy en un grupo y me empiezo a valorar y puedo expresar mi opinión sin querer imponerla. Y después digo que el grupo decida hacia dónde. Y si el grupo decide que lo que yo dije no es correcto, yo tengo que apechugar esa decisión que tomó el grupo y decir, así quiso el poder superior y aguántese. Y con el tiempo aprendemos a acceder a lo que es la voluntad del poder superior manifestada a través de la conciencia del grupo. Yo me tuve que separar algunos días del grupo, me quería ir del grupo. Es más, pensé en formar otro grupo virtual. Dicen que cuando 2 o 3, decía una de las tradiciones, ¿no? 2 o 3, ya puedes abrir un grupo y te puedes llamar grupo. Pero ¿qué iba a llevar yo a mi grupo? ¿Congruencia? No. Pues yo necesito llevar congruencia. Sí, estoy enojado, sí. Y les dije a todos los que están ahí, ustedes tienen el don, tienen el regalo maravilloso de utilizar su libre albedrío para decir qué o no. Pero yo no voy a ser el punto de flecha que esté rebatiendo al que se cree el dueño del grupo porque ustedes no quieren leer y no quieren participar en las juntas de conciencia. Esa es responsabilidad de todos darle dirección al grupo. Porque es muy fácil decir, pues tú hazlo, Jesse, ¿no? O tú hazlo, Francisco. Ay, y entonces ya voy a lo que tú me dices, ser rescatador. Ay, pues yo voy a rescatar al grupo porque estoy viendo que todo esto no está funcionando. Y entonces lo único que está funcionando ahí es que si yo quiero ser rescatador del grupo, se llama ego. Hay 3 figuras maravillosas del ego. Víctima, victimario y rescatador. Y cada que estoy en alguna posición de estas, es el ego el que está interfiriendo, porque yo no puedo rescatar a nadie, Si no me he podido rescatar a mí mismo, no, pues por eso estoy en un grupo tratando de rescatarme a mí, pero no puedo rescatar a los demás. ¿Sí es una línea muy sutil? Sí, es una línea muy sutil, porque puedes decir, ay, es que, pues con el servicio sí, pero yo no rescato, yo doy mi opinión. ¿Y en qué fundamento mi opinión? En los principios, no en mi personalidad. Y entonces les digo, como dice tal tradición, en tal página, en tal libro, ¿para qué? Para que se vayan por los principios. Incluso a mis ahijados les digo, nunca comparto con mis ahijados antes de que venga una junta de conciencia, porque ellos están en libertad de poder escoger qué, no lo que dice el padrino. Dios me libre que haya muchos como Francisco, si por eso llegué a Alcohólicos Anónimos, por pendejo, no por virtuoso. Perdón por la palabra, pero es la realidad. O sea, yo no llegué a una agrupación por ser virtuoso, ni estoy en la agrupación por ser virtuoso. Estoy en la agrupación porque no sé vivir y estoy aprendiendo a vivir a través de la agrupación.
Entonces, ¿sí es una línea sutil? Sí, es muy sutil. Pero recuerda, como se nos dijo, las tradiciones están forjadas en prueba y error, prueba y error, prueba y acierto, prueba, acierto, prueba y error, prueba y error. Eso es nuestro programa. Y todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos. Entonces, pero también tenemos derecho, sobre todo en los conceptos del servicio, a participar. Nadie me puede negar el privilegio de participar en el servicio. Nadie. Y entonces cuando hay esas juntas o cuando dicen, bueno, es que la decisión la tomó la mesa de servidores, pues entonces tomaron la decisión 5 personas cuando el grupo tiene a lo mejor 80 integrantes. No es junta de conciencia. Las decisiones que se toman en la mesa de servicio hay que hacerlas llegar a cada uno de los integrantes para que ellos elijan. Pero a veces cuando llegamos a las mesas de servicio pensamos que yo tengo la respuesta para todo. ¿Y para qué lo voy a someter a la conciencia? No, ya entre nosotros nos pusimos de acuerdo. Peligro. Decía mi padrino, mi primer padrino, peligro. ¿No? Entre 4 están tomando el rumbo de un grupo. Ahora imagínense con uno. Para eso es la importancia de las tradiciones. Pero vuelvo a repetir, no solo es el decirlas, es saber cuál es el origen de esta tradición, en qué se fundamentó esta tradición y después tomar tu propia decisión de la tradición. Los nuevos tienen que formar parte de los servicios y los viejos tenemos que hacernos a un lado para que los nuevos tomen las riendas y empiecen a explorar lo que es el servicio y la responsabilidad. ¿A qué tenemos miedo los viejos? ¡Ay, que el grupo se deshaga! Es tu ego, entonces, el que quieres. Porque si el grupo se deshace y tú eras el padrino, a eso tienes miedo, a que tu ego se desvanezca. Si el grupo se deshace, no es por una persona ni por una mesa de servicio, es porque así Dios lo quiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaba ya operando desde el amor. Y si el grupo se deshace, pues tendré ahorita que buscar otro grupo. Ni modo. Por eso la importancia de los grupos. El grupo puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin el grupo. Y si yo me siento a gusto en mi grupo, voy a procurar que trabajemos con las tradiciones. Hoy mi grupo está maravillosamente bien, porque todos los nuevos, los que no hablaron, tuvieron que levantar su voz y decir no estamos de acuerdo a que interfieran en las juntas, no estamos de acuerdo en esto, no estamos, todos, no uno, todos. Y a ver, oponte ante todos. Dice, pues el viejo sangrante se va resentido con el grupo porque pues ya no lo apoyaron. Y yo que le di los mejores años de mi vida, entonces no los hiciste desde el amor incondicional, lo hiciste condicionado. Pero bueno, así es este jueguito. Este es un jueguito nada más. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. No nos los tenemos Bueno. tan a pecho. Gracias. Si me permiten, voy a leer algunos comentarios que están poniendo aquí en el chat y ahorita paso a la siguiente compañera que levantó su manita. Dice, buenas noches, es la primera vez que oigo con tanta claridad los 12 principios. Gracias por este profundo compartimiento. ¿Dónde puedo escucharlo nuevamente? Gracias por tan buen compartimiento. ¿Sí? No, termina. Sí, termina. Francisco, ibas a... ok. Dice, ¿cómo me ponen límites a mí mismo las tradiciones? Y por favor, ¿nos regalas de nuevo un ejemplo de pinchar el ego con las tradiciones? Y otro es, ¿cómo aplico las tradiciones en mi trabajo? Bueno, son todos los comentarios. Si gustas Ok. responder alguno. Bueno, voy a responder a la primera. No, no hagamos personalidades. Lo que te estoy diciendo o lo que me escuchas compartir viene en la literatura. Hay que meternos a la literatura, porque durante mucho tiempo hemos hecho personalidades, muchas personalidades en los grupos, y las personalidades son de barro. Yo estoy aquí por enfermo, no por virtuoso, lo vuelvo a repetir. Entonces, si tú te pones a estudiar, te pones a leer,
y le dedicas un tiempecito a tus pasos y a tus tradiciones, seguramente vas a repetir las cosas que yo digo y mucho mejor que yo, porque están en nuestros principios. Entonces no tienes que escucharme muy seguido, porque si me escuchas muy seguido te va a pasar lo que le pasó a mi ex, te vas a aburrir. Y si hablas bien bonito, sí, güey, pero ya me cansaste. Y todo está en los principios, entonces eso. El segundo, me decía, no sé si me lo puedas volver a leer porque me quedé con algo Sí, importante. claro que sí. Decía pinchar Claro el que ego, sí. pero, ajá, Sí, dice, ¿cómo me ponen límites a mí mismo las tradiciones? Y por a ver, favor, ¿nos regalas de nuevo un ejemplo de pinchar el ego con las tradiciones? ajá. Límites a ti mismo. ¿Cómo te ponen los límites a ti mismo? No te lo ponen a una parte de ti, a tu esencia, se los ponen a tu ego. El ego es la identificación de lo que crees ser y que con eso has crecido y con eso has evolucionado y con eso has defendido, porque tienes una creencia o tenemos una creencia de lo que creo ser. Pero el programa te va permitiendo ir descubriendo, ir quitando todo aquello que está ensuciando tu verdadera esencia. Y tu verdadera esencia es el amor. Entonces, ¿cómo te pone límites a ti mismo? No, se los pone al ego para que ya no se manifieste, para ya no seguir incrementando una imagen de lo que crees ser, pero que ya no eres. Curiosamente, cuando le pone los límites al ego, es cuando estás dando permiso a que tu esencia, tu verdad, la verdad que eres, empiece a surgir en ti. Y te vas a dar cuenta que hay dos cosas en ti. Una parte que has creído ser, pero que ya lo puedes mirar y dices, y todo eso lo sostuve durante tanto tiempo. ¿Y quién soy? Y esa verdad que soy es maravillosa porque esa no te agrede a ti, te hace sentir feliz contigo mismo y por lo tanto te permite relacionarte con los demás desde esta verdad de amor que sí eres. Entonces no te los pones a ti mismo. ¿Y cómo ego? Pues dándote cuenta, está toda, por eso quería hacerle mención de esta larga, de la versión larga de las tradiciones, porque nos menciona varias veces el camino espiritual. Este es un programa espiritual. Este es un programa diseñado para despertar la verdad en ti que está adormecida. ¿Y cómo va a despertar? En la medida que vayas pinchando tu ego. ¿Y cómo vas a pinchar tu ego? Con lo que acabamos de decir ahorita. ¿Cuántas veces has defendido tu verdad? ¿Qué tal si un día dices, ¿y si dejo de defender la verdad de lo que creo y me abro a la verdad de lo que comparten todos mis compañeros? Y si sumo la verdad de todos mis compañeros a la verdad que yo digo que tenía, me voy a dar cuenta que hoy tengo una visión mucho más profunda de la verdad, porque hice más grande la verdad. No es mi verdad, sino la verdad de cada uno de los que estamos aquí conforma la gran verdad. Y eso pincha el ego. El ego es esas máscaras que te has puesto para tratar de impactar allá afuera, para buscar el reconocimiento, la aceptación, el amor de los demás, la calificación de los demás. Y cuando pinchas el ego, ya no necesitas demostrar nada afuera, porque ya te convenciste o te empiezas a convencer que es maravilloso ser la verdad que eres, no las máscaras que te has puesto, porque incluso los peores miedos de nosotros es que los demás descubran mis máscaras y que se den cuenta que solo he sido una ilusión para los otros, que no he sido verdadero. La forma de pinchar el ego a través de la práctica de los pasos es darte cuenta de todas esas máscaras y desecharlas. La forma de pinchar el ego a través de las tradiciones es dejar de querer ser el más para ser uno más. El hacer las cosas no para que se noten que las hice yo, sino solo para permitir que se note lo que se hizo. Por eso el anonimato es la base fundamental de todas las tradiciones. No quiero sobresalir, no necesito sobresalir. ¿Por qué? Porque ya sé quién soy y aparte encontré un poder superior que me ama
sin condiciones. Por eso tengo la capacidad de amarme a mí mismo de la misma forma que me ama a mi poder superior, sin condiciones. ¿Para qué necesito enmascararme? ¿Para qué necesito demostrar? Solo mi presencia a veces puede cambiar la experiencia con otro ser humano. Solo mi presencia en silencio, sin demostrar nada. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente habita en mí que soy, el espíritu que soy, ese es omniabarcante. Y no necesito hacer nada para que se muestre. Simplemente a veces se muestra y lo sienten tus hijos, lo sienten, por ejemplo, mi ex, la mamá de mis hijos. Hoy llevamos una relación maravillosa. Ayer fue su cumpleaños y le hablé para felicitarla y yo tengo separado de ella 22 años. Y cuando nos separamos como muchas parejas, mentándonos la madre, odiándonos, resentidos. Y hoy en mi corazón ya no alberga un solo resentimiento contra ella. Todo lo que hay es gratitud. Hay amor. Intenté amarla 22 años, no pude. Hoy la amo. Y entonces la pregunta es, ¿regresarías con ella? No, es que el amor no es ciego. Antes pensaba que amaba, pero ese era otro amor, ese sí es ciego. El verdadero amor, dices, ¿quieres estar con una persona controladora? No, Dios me libre. Yo no quiero una mujer controladora en mi vida. ¿Por qué? Pues porque ya viví muchas experiencias y ya me harté de vivir en una relación con alguien que te controla. Y por más que me esfuerzo para tratarle de dar gusto, nunca está contenta. Nunca. Porque no es ella, es su control el que es insatisfactorio por su propia naturaleza. Entonces, ¿para qué regresar si me voy a salir a las 3 horas o a los 3 minutos o a los 3 segundos cuando me diga, pero deja el coche aquí, pero haz esto, pero haz aquello? No quería una pareja, quería un hijo que educar. Y ya estoy crecidito para que me eduquen. Entonces, pues hoy puedo decir no. Y todo eso pincha el ego. Entonces, cada que nos molesta algo, es porque nos están pinchando el ego. Cada que algo te incomoda, sobre todo esto lo dice Bill W. en un escrito sobre codependencia maravillosa que está en un libro que se llama Lenguaje del Corazón y se llama La próxima sobriedad, la próxima frontera, la sobriedad emocional. Dice que el defecto principal que él encontró se llamaba dependencia. La dependencia de otros seres humanos, de las circunstancias de la vida, que al no ser como yo quería, como yo esperaba o como yo deseaba, de acuerdo a mis instintos descoyuntados querían, dice, llegaba la tristeza y luego la depresión. Dice, entonces estaba incapacitado de amar como San Francisco amaba hasta que no extirpara todas aquellas dependencias funestas en mí, porque la dependencia en mí significaba exigencia y solo sería capaz de amar hasta que liberara esas dependencias. Y dice, porque cualquier inquietud que surgía en mí, pequeña o grande, estaba fundamentada en una dependencia absoluta hacia otro ser humano o hacia las circunstancias. Entonces, pues, con eso te comparto. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Francisco. Ya se acabó el tiempo de la junta. Vamos a dar por terminada la misma, vamos a cerrarla en bien y en armonía. Y bueno, voy a hacer el cierre. Queda de junta. Nuestra séptima tradición nos recuerda que nuestro grupo se autofinancia con nuestras propias contribuciones. Les pedimos que hagan una donación en la medida que puedan. Estas donaciones se utilizan para cubrir los gastos de la reunión y del material de referencia y para solventar los gastos de CODA a nivel local y nacional. Para terminar, les recuerdo que CODA es un programa anónimo. Les pedimos que respeten el anonimato y la confidencialidad de las personas que participaron en este grupo y que todo lo que se ha dicho y visto en esta reunión se quede en esta sala. También le agradezco mucho al ponente y a las personas que me apoyaron en la lectura y en llevar la reunión.
de todas las formas. Gracias, muchas gracias Dalia, muchas gracias Gaby. Oración de cierre. Se está proyectando en la pantalla, muchas gracias, la cuenta, y vamos a hacer la oración de cierre. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión, que al concluir nos llevemos dentro nuestro la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. A continuación hacemos la lectura de la serenidad y el Dios es responsable. Dios. Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que se pueden cambiar, sabiduría para reconocer la diferencia. hágase tu voluntad. Yo soy Responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Dios siempre esté ahí. Por eso yo soy responsable. Sigamos viniendo, esto funciona. Muchísimas gracias.